Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. En esta emisión nos acompañará el presidente de esta corporación, David Racero, con quien vamos a conversar sobre las prioridades de la agenda legislativa para este semestre. Estamos a escasos días de comenzar sesiones extraordinarias aquí en el Congreso de la República. Iniciamos de una vez con nuestros titulares. Congreso adopta protocolo para prevenir toda forma de violencia sexual en la institución. Presidente de la Cámara anuncia que desde la primera semana de febrero comienza la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del Gobierno Nacional. Cambios en salud, pensión y trabajo, prioridades de la agenda legislativa. Se cumplen 20 meses de la ley que prohíbe el castigo físico a menores de edad. Por primera vez el Congreso contará con un mecanismo de respuesta inmediata para prevenir y atender los casos de acoso sexual. De esta manera la Cámara y el Senado responden a las recientes denuncias públicas sobre esta materia. Las víctimas tendrán todas las garantías y contarán con orientación jurídica y psicológica. La iniciativa pretende garantizar acciones eficientes y eficaces que prevengan cualquier tipo de violencia sexual dentro de los escenarios de trabajo, además de orientación jurídica y psicológica a las posibles víctimas. Este protocolo va a ser el esqueleto de trabajo de esta legislatura, de este Congreso, para que desde la educación, desde el fomento, desde la sensibilización y desde el compromiso que tenemos todos los funcionarios del Congreso de la República, atendamos no solamente a las hojas de ruta que vamos nosotros a establecer dentro del protocolo, sino a todas las medidas preventivas para que ninguna mujer sea vulnerada en sus derechos, en su integridad, en su vida, en su dignidad y sobre todo en su salud mental, física y emocional. Con la implementación de este protocolo, se avanza en la prevención, orientación y adopción de medidas de no revictimización de la violencia sexual en el ámbito laboral y contractual. A todas las mujeres y también hombres que se hayan sentido acosados, violentados, tanto sexualmente como por otro tipo de acciones punitivas, que nosotros le haremos trámite ante las diferentes instancias judiciales. La prevención se trabajará a través de 3 ejes temáticos: sensibilización, la socialización y la capacitación a todos los funcionarios de la entidad. La medida fue bien recibida por el personal del Congreso. Se realizarán varias jornadas de capacitación y socialización para dar a conocer la ruta de la denuncia. Al respecto, las funcionarias se manifestaron sobre la complacencia del protocolo implementado. Me parece muy valiosa la intención que tiene el Congreso de la República en aunar esfuerzos, tanto Senado como Cámara, con las organizaciones de mujeres para crear un protocolo que prevenga y que oriente a las víctimas en rutas de orientación, pues para prever todo este tipo de casos. La institución habilitó un canal para los funcionarios donde además se brindará apoyo al denunciante. Es precisamente una ruta que permite a las personas, a mujeres y a personas miembros de la comunidad LGBTIQ+, para que puedan adelantar denuncias en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia sexual en el correo habilitado denunciasegura@cámara y denunciasegura@senado. Estos 2 espacios son para precisamente facilitar un espacio institucional para que aquellas personas puedan acudir de forma fácil, no solamente para hacer la denuncia, sino también para recibir una orientación de parte de psicólogos de seguridad y salud en el trabajo. Nuestra responsabilidad es la divulgación de esa ruta para que las personas que se sientan objeto de violencia sexual o de acoso sexual, aparte del acoso laboral que también nos compete a nosotros, tenemos que brindarle apoyo y tenemos que tener la información clara acerca de la ruta para socializarla con los trabajadores. Este programa busca fortalecer la cultura de la corporación para prevenir futuros casos de acoso sexual. Consultamos la opinión de la ciudadanía sobre estos mecanismos de prevención y protección en los sitios de trabajo. Estas son las respuestas. El acoso sexual laboral es otro tipo de violencia silenciosa que sufren muchas mujeres en el país y que, según datos de la Fiscalía General, solo el 10% de ellas denuncian. Por esto, para muchas de ellas es fundamental que existan canales de denuncia. Es una situación que se vive a diario y muchas veces es indignante porque muchas veces la mayoría de mujeres callamos, no decimos nada.
Deberían de existir más canales de denuncia cada día. Que uno puede mandar a un jefe porque muchas veces uno demanda y no le prestan atención. Desde la Cámara de Representantes buscan acabar con este tipo de conductas a través de medidas de prevención y sanción a quien cometa este tipo de actos a través de un proyecto de ley. Esta iniciativa legislativa pretende prevenir, informar, pero sobre todo atender cuando hay denuncias de acoso sexual, con rigurosidad para que no queden en la impunidad y para tener espacios libres de este aberrante hecho. Con esas herramientas podemos decir que no nos maltraten más. De esta forma se busca acabar hoy con este tipo de conductas que en muchas ocasiones son normalizadas y que afectan la estabilidad en el empleo femenino. Este año el Congreso recortó su periodo de receso y comienza actividades el próximo 7 de febrero, no el 16 de marzo como ocurría habitualmente. Y es que la agenda legislativa lo requiere, viene un ambicioso paquete de reformas, sobre todo en temas sociales como la reforma a la salud, la reforma pensional, de trabajo y por supuesto el Plan Nacional de Desarrollo. Para hablar sobre el trabajo que se viene, qué mejor que el presidente de la corporación, David Racero. Presidente, buenas noches, gracias por atendernos a esta hora. Muy buenas noches, Edwin, cordial saludo a todos los televidentes. Presidente, ¿por qué la urgencia de adelantar las sesiones del Congreso de la República? Bueno, este periodo es más corto que el anterior, en términos de días y de semanas de discusión, así que cuando el gobierno invita a sesiones extraordinarias nos estamos ganando aproximadamente casi un mes y medio adicional. Las reformas que vamos a discutir son de la gran variedad de diferentes temas que va desde lo político, salud, laboral, pensiones, pero también pasando por componentes gruesos de justicia, de transporte, de cultura, ambiental, energético y nada más ni nada menos que el Plan Nacional de Desarrollo que por ley tiene que estar aprobado en mayo. Así que la urgencia de poder convocar más temprano el Congreso, como debe ser, y me permito deben hacer este comentario y es, hay un proyecto de ley en trámite que está en Cámara y que vamos a hacer todo lo posible para agendarlo rápido, que va a institucionalizar la reducción del receso legislativo un mes. Los congresistas por ley, hoy entramos los 16 de marzo, así que este proyecto de ley de común acuerdo de todas las bancadas va a reducir el periodo legislativo a inicios de febrero, todavía está pendiente la fecha, pero por lo menos a inicios de febrero, un mes más. Ya no va a ser solamente por citación de extras, sino también con la posibilidad de que el Congreso entre en periodo ordinario. Presidente, hay mucha desinformación sobre varios temas, especialmente en lo concerniente a la reforma a la salud y a las pensiones. ¿Cuáles son las líneas rojas del Congreso en estas dos materias? Bueno, lastimosamente todavía no tenemos el articulado. El debate ya empieza a darse y me parece que es muy saludable que eso ocurra. Por supuesto puede profundizarse más la discusión si conociéramos el detalle y todavía el gobierno lo está trabajando. Justamente parte de lo que hicimos en la bancada del Pacto Histórico los 2 días anteriores con el gobierno nacional, con todos los ministros que se presentaron, fue todavía dar insumos a esa construcción de ese articulado. Esperamos que la próxima semana ya empiecen a salir los primeros, como el de la salud, posiblemente más adelante el pensional y el laboral. Pero lo que sí es cierto es que Colombia votó por un cambio. Seguramente muchos de los que nos están viendo en este momento votaron pensando que el sistema laboral, pensional de salud tendría que cambiar. Así que el gobierno nacional ya está haciendo una propuesta al país y el Congreso tiene que tomársela muy en serio. ¿Quién de nosotros no quiere, por ejemplo, que las citas en el sistema de salud sean en periodos más cortos? Que para poder pedir una cita con un especialista no se le demoren unos 5, 6, 7 meses ya cuando se ha empeorado la enfermedad. De eso trata el proyecto de salud. Respecto a la reforma pensional, el mismo presidente Gustavo Petro dijo que una línea roja es por nada del mundo se va a aumentar la edad de pensión, que ha sido siempre la formulita mágica que han hecho todos los gobiernos. No, acá vamos a reestructurar el sistema. Con la plata que ya hay hoy se puede reestructurar de tal manera que cualquier adulto mayor hoy en día puede recibir un subsidio mínimo, un monto mínimo y generar un sistema de pilares para hacer sostenible el sistema. Así que estamos abiertos a la discusión. Eso sí, yo como presidente de la Cámara lo he dicho varias veces, voy a garantizar que sea la discusión abierta,
convoco a todas las organizaciones sociales, organizaciones civiles, gremios, aquel interesado, interesada en las reformas, a los gremios económicos, a que podamos ver en el Congreso el espacio de la discusión para poder pulir las reformas y, como hicimos el semestre pasado, todas las garantías para la discusión, desde los sectores de gobierno hasta los sectores de oposición. Doctor Racero, es muy fuerte la carga legislativa. ¿Cuál será la estrategia para evacuar las grandes reformas que el país está esperando? Sí, estamos hablando más de 31 proyectos de ley. La mitad de ellos vienen del semestre pasado y la mitad viene con esos proyectos gruesos que ya empezamos a conocer. Bueno, la estrategia tiene que estar mediada entre hacer discusiones profundas, dándonos el tiempo que tenemos que darnos. Ni el semestre pasado se pupitrió ningún proyecto se aprobó a las 12 de la noche, ningún proyecto se aprobó el 24 de diciembre de espaldas, a oscuras o cuando el país no estaba enterado. Siempre la discusión fue abierta, democrática, dando garantías a todos los sectores. Ese principio democrático debe imperar, pero eso sí, tenemos que ser lo suficientemente eficaces para poder responder. No puede ser que sea el Congreso, por tiempo, por negligencia, la que no termine tramitando las reformas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aumentando los días de la discusión dentro del Congreso, por supuesto aumentando las horas. Tenemos toda la disposición de todas las bancadas para eso. Vamos a tener próximamente una reunión con los voceros, con presidentes de las comisiones para organizar la hoja de ruta y estoy seguro que este Congreso, que es el Congreso del Cambio, le va a responder al país. Presidente David Racero, muchas gracias. Le deseamos el mayor de los éxitos en este segundo semestre liderando la Cámara de Representantes. No, muchas gracias, Edwin, por esta entrevista, a todo el equipo de la Cámara de Representantes y por supuesto un cordial saludo a todos los televidentes. Los invitamos a seguir, a hacer control social, a monitorear y a participar en la discusión. No se puede tener una buena discusión dentro del Congreso si se vacía la discusión por fuera del mismo. Los congresistas no solamente vamos a aparecer cada 4 años en las épocas electorales, nuestro papel es estar continuamente dialogando con los ciudadanos justamente sobre estas reformas. Ustedes son nuestros jefes y a ustedes nos debemos. Feliz noche. Una de las prioridades para este semestre será la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que marca la ruta del actual gobierno. Los lineamientos fueron construidos en diálogos regionales con la comunidad. En los próximos días, el gobierno radicará el texto aquí en el Congreso. Una tarea ardua tendrán gobierno y legislativo a partir del próximo mes. Discutir la hoja de ruta del gobierno Petro que quedará plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo con unos lineamientos claros que buscarán el desarrollo del país. Tienen que ser los contemplados en el programa de gobierno del presidente Petro, que fue el programa que los colombianos escogimos. La paz, sobre todo, como base fundamental, los recursos naturales. Todo el planeamiento del desarrollo del país debe girar en torno a 3 justicias: la justicia social, la justicia ambiental y la justicia económica. Pero además, toda la propuesta de país también debe girar en torno a la seguridad alimenticia. En la discusión se tendrán en cuenta los planteamientos aportados por parte de la ciudadanía en los diálogos regionales que ha venido adelantando el gobierno en todo el territorio nacional. Y se han venido identificando segmentos y sectores importantes, por supuesto la educación primordial, el sector de la salud, el sector del agro y por supuesto el sector del turismo. El objetivo es que en esta hoja de ruta queden establecidos programas y proyectos estratégicos que lleven al mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Hay que garantizar la seguridad energética del país. Hay que continuar con la firma de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con la Comisión Séptima, el pago de qué se va a hacer con la deuda que tienen las EPS con las IPS del país. El próximo 7 de febrero será radicado en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo para dar inicio a su discusión. Bueno, pero ¿en qué consiste el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué es tan importante? Aquí les tenemos un ABC para entender mejor por qué es considerada la carta de navegación de cada gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que sirve para proveer los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la República. Este plan fija metas, objetivos, crea programas, inversiones y durará 4 años. Debe ser construido de forma participativa con toda la comunidad del país y por último es aprobado por el Congreso de la República a través de una ley.
La construcción del Plan Nacional de Desarrollo se realizó con base en la opinión de la ciudadanía a través de los diálogos regionales vinculantes. Es así como miles de colombianos pudieron expresar sus necesidades. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 pone sus mayores énfasis en la disminución de las desigualdades y la superación de las injusticias. El presidente Petro propone 5 transformaciones. 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. 2. Seguridad humana y justicia social. 3. Derecho humano a la alimentación. 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática. Y 5. La convergencia regional. El plan también busca la armonía entre el presupuesto general de la nación, el sistema general de participaciones, el sistema general de regalías y los recursos propios de municipios y departamentos para que estas fuentes converjan en hacer efectivos los planes estratégicos. Y como lo anunció el presidente David Racero, además del Plan Nacional de Desarrollo, vienen en camino las grandes reformas de carácter social, la reforma a la salud, pensiones y la reforma al trabajo. La reforma al Sistema Nacional de Salud es una de las más esperadas por los colombianos. La atención primaria y el manejo de los recursos es la prioridad. Trae un componente de fortalecimiento de los sistemas de información para que no se roben la plata de la salud. Viene con un componente muy fuerte de integración de servicios con un carácter territorial. Que conlleve a priorizar una política efectiva en la atención primaria en salud, que dignifique a los funcionarios en su estabilidad laboral, que tenga un sistema de información mucho más eficiente. En cuanto a la reforma laboral y pensional, la apuesta es a mejorar las condiciones de horario y de salario, así como garantizar los ahorros para la vejez. Necesitamos superar aquella idea en que se anochece después de las 10 de la noche. No, vamos a darle dignidad al trabajador y a la trabajadora, así que vamos a diferenciar lo de recargos nocturnos, vamos a recuperar dominicales y festivos, vamos a buscar darle estabilidad laboral a los trabajadores y las trabajadoras. No estamos de acuerdo con aumentar la de pensión. En esto vamos a estar muy vigilantes. Por supuesto, nuestros trabajadores ya trabajaron de sol a sol para ganarse este beneficio y merecen disfrutarlo. Desde la oposición indicaron las líneas rojas que tienen para estas iniciativas. En materia laboral, el Centro Democrático buscará que en pleno año de recesión económica, las disposiciones del gobierno no vayan a afectar negativamente la generación de empleo y no tiendan a incrementar la informalidad. Vamos a defender los ahorros pensionales de los colombianos. No queremos que se repita en Colombia lo que ya ha pasado en Argentina. Y claro que hay que buscar cómo ayudar a esos 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen ningún ingreso. Y finalmente, en materia de salud, reconociendo que hay muchas cosas por mejorar, no podemos desconocer los avances que ha tenido el país en materia de salud en los últimos 30 años. De acuerdo a lo que disponga el gobierno nacional, algunas de estas reformas se comenzarán a debatir en las sesiones extras que iniciarían a partir del próximo 6 de febrero. Ciudadanos y agremiaciones de trabajadores de la salud tienen grandes expectativas sobre las modificaciones que tendría el sistema. Salimos a las calles para conocer y recoger las inquietudes que tienen los diferentes sectores. Que lo atiendan bien, que tenga buena cobertura, que es lo más importante, que no tenga que uno desplazarse cantidad de kilómetros para que lo atiendan. Y dieran información más rápida, pero aquí no le dan información a uno de nada, solamente lo ponen que espere y que espere. Medicamentos para personas con enfermedades que no cuenta uno con el POS para pagarlo. Por su parte, los profesionales de la salud esperan que esta reforma mejore las condiciones de los trabajadores del sector. Primero, disminuir los tiempos en atención. Segundo, poder tener una mayor fiscalización de los procesos en salud, es hacer un modelo que se base en la promoción y la prevención en salud. Queremos que se acabe la tercerización de los servicios y que entremos con toda la prestación de servicios. Nosotros como trabajadores en nuestro tiempo, en nuestros horarios, en nuestro salario, porque lastimosamente es una carrera muy mal paga. Los gremios del sector salud manifestaron su voluntad para contribuir con la construcción de la propuesta. Estamos en toda la disposición de trabajar hombro a hombro con el Congreso de la República, aportando la experiencia, aportando las propuestas y aportando los diagnósticos que son tan importantes para realmente solucionar los temas reales que tiene nuestro sistema de salud. Creemos que es la oportunidad para mejorar definitivamente los temas de flujo de recursos, para estimular el acceso a mejores tecnologías, para proponer fondos de fomento y mecanismos para estabilizar y fomentar el funcionamiento
de los hospitales públicos. Que garantice un trabajo digno de los trabajadores de la salud, con remuneración adecuada al nivel de ingresos, un pago oportuno, condiciones laborales de acuerdo al régimen sustantivo de trabajo. Desde el Congreso se espera que el texto de la reforma sea radicado en los primeros días del mes de febrero para sus respectivos debates. ¿Y cómo se alistan las bancadas del Congreso para la discusión de este paquete de reformas? Hablamos con los voceros de los partidos de la coalición del gobierno, los partidos independientes y la oposición. La reforma política, la reforma agraria, la declaración de los campesinos como sujetos de derecho son algunos de los 15 proyectos de acto legislativo que se esperan continúen su trámite. También se espera la radicación de varias reformas como la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y también la reforma al Código Minero. Dialogamos con varias bancadas políticas para conocer su opinión sobre la actividad legislativa anunciada. Y estaremos muy pendientes de las nuevas reformas que va a radicar el gobierno nacional, como es la reforma a la salud, la pensional, la laboral. El llamado que hago como congresista es que estas grandes reformas tienen que ser de cara a la ciudadanía, de manera concertada con todos los sectores y que sea lo mejor para los colombianos. Estamos muy atentos ante las iniciativas que radique el Gobierno Nacional en el Congreso de la República para esta vigencia, especialmente los temas de la Comisión Quinta, que tienen que ver con la prohibición de fracking, con la modificación al Sistema Nacional Ambiental, con la reforma también al Código Minero y todas aquellas que estén dirigidas a mejorar la calidad de vida, sobre todo de los campesinos de nuestro país. Según varios congresistas, es muy corto el tiempo de actividad legislativa, razón por la cual cursa un proyecto de ley que reduciría los recesos parlamentarios. Nos da más tiempo para trabajar en trámite de leyes y más tiempo para el control político. El Congreso tendrá mucho que hacer y este 2023 será un año definitivo para el Congreso, para el gobierno, pero ante todo para los colombianos. Congresistas del Pacto Histórico se enfocarán en varias reformas que buscan cambiar la vida de los colombianos. Vamos a radicar una reforma a la salud que evite la muerte, que evite la corrupción y que mejore el servicio del acceso de los colombianos y colombianas al sistema de la salud. Vamos a radicar una reforma pensional que ayude a acabar el hueco fiscal y vamos a pensionar 5 millones de personas que están en edad de pensión y que son pobres, que no les alcanzan las semanas o que no tienen semanas cotizadas. En total serían 16 nuevos proyectos de acto legislativo que incluyen importantes reformas, además de las 15 que ya están en trámite. Se cumplen casi 2 años de la entrada en vigencia de la ley antichancleta que prohíbe a los padres reprender a sus hijos mediante el castigo físico. ¿Qué tanto ha impactado esta ley a los hogares colombianos? Muchos padres y madres de familia todavía no conocen la ley e insisten en que el castigo físico aún es necesario. Evidentemente no solo es chancleta o solo es varita, sino que pues también hay que dar con el ejemplo, hay que hacer pedagogía, pero a veces es necesaria la chancleta. A mí me castigaron y somos buenas personas, no tenemos vicios, no tenemos nada de eso, y si a mi hija me toca castigarla, yo la castigo. Igual pues sí hay otras maneras para enseñar a los niños ciertos modales, ciertos valores que pues hablando con amor y cariño se pueden enseñar. La apuesta importante de la ley es la implementación de una estrategia pedagógica nacional contra el maltrato y la humillación que está a cargo del ICBF, desde donde se indicó los avances de una tarea que es compleja. A cierre de 2022, la estrategia fue adoptada por 814 entidades territoriales de un total de 1.136. Eso significa que a 31 de diciembre del año pasado avanzamos en más del 70% de todas las entidades del país. Por supuesto que para 2023 la apuesta es llegar al 100% de las entidades territoriales y concentrarnos en aquellos departamentos donde la adopción y la implementación de la estrategia todavía le falta y todavía está cruda. El autor de la ley insistió en el porqué de evitar el maltrato para educar a los menores de edad. Los diferentes estudios de orden internacional y nacional por las universidades más prestigiosas de este país y de nivel internacional como Harvard, la Universidad de La Sabana, el Externado, nos han demostrado de manera fehaciente que un golpe en un niño como método de corrección no genera ningún efecto positivo, sino por el contrario, efectos adversos, inclusive en su lóbulo frontal. Lo que hace es que impide la capacidad de regulación, de autorregulación y de relacionamiento con los demás. A corte de noviembre del año anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar había abierto 1.731 procesos por maltrato físico a niños, niñas y adolescentes. Por eso se continuará haciendo seguimiento a la aplicación de esta ley.
Hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes, La Voz de la Región, y nos vemos la próxima semana con todos los detalles de los previos al inicio de este periodo de sesiones. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches.